Mi nombre es Juan Felipe Pineda Mesa, docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Y hoy, en nuestra sesión número 3, estamos interesados en mirar las operaciones diferentes que hay entre funciones. 5 en total, 4 correspondientes a las que llamamos álgebras de funciones, que es la suma, la resta, la multiplicación, la división de funciones y una quinta operación a la cual llamaremos la composición de funciones. Para empezar, entonces, con nuestra definición, dadas funciones reales f y g, definimos la suma de f y g, denotada por f más g, a la función f más g de x, que es simplemente efectuar la suma entre las funciones dadas, como f de x más g de x, para todo x que esté en el dominio de la intersección de los dos dominios, dominio de f, intersección dominio de g. La resta de f y g, la cual denotaremos por f menos g, es la función f menos g de x, que es f de x menos g de x, es decir, simplemente hacemos la resta de las dos funciones involucradas, y eso sucede para todo x que esté en la intersección de los dos dominios, es decir, en el dominio de f intersectado el dominio de g. Tercero, la multiplicación de f y g, que es denotada por fg o f por g, es la función fg evaluado en x, que es simplemente f de x por g de x, es decir, es efectuar la multiplicación entre las dos funciones. Y eso para todo x que esté en el dominio de f, intersección el dominio de g. Y por último, la división de f y g, que es denotada por f sobre g, es la función f sobre g de x, que es simplemente hacer una división normal entre las dos funciones, entre las dos expresiones, f de x, división g de x. Y esto ahora pasa para todo x que esté en el dominio de f, intersección el dominio de g, y tal que, adicionalmente, g de x sea diferente de 0, como siempre se exigen las divisiones. Quiero que observemos ahora que la condición que se impone sobre los dominios para cada operación es esencial, ¿cierto? Y todos quedan inmediatamente determinados por ciertas condiciones. Las tres primeras funciones, que son f más g, f menos g y f por g, quedan determinados por la condición que para todo x esté en el dominio de f, intersección el dominio de g, ¿sí? Mientras que la última función queda adicionalmente de la condición de x estar en el dominio de f, intersección el dominio de g, también se necesita que g de x sea diferente de 0, ¿sí? Para la división. Y eso tiene total sentido y quiero que nos demos cuenta de ello observando una situación como la siguiente. Supongamos, por ejemplo, que quisiéramos evaluar f más g en 2, ¿sí? Donde f de x, por ejemplo, fuera esta función, ¿cierto? 3x más 5, una función lineal, y que g de x fuera la siguiente función racional, x más 1 dividido entre x menos 2. Listo, damos esas funciones. Y ahora vamos a calcular, o que quisiéramos calcular f más g de x, que es igual a f de x más g de x, según la definición vista ahorita. Entonces, en nuestro caso, tendríamos algo así, ¿cierto? f más g de x sería 3x más 5, que aparece entre paréntesis, más x más 1 sobre x menos 2, que es la otra función. Sin embargo, al tratar de calcular f más g en 2, nos encontramos con que f más g de 2, evaluando en la primera función que es f de x, sería 3 por 2 más 5, más, y evaluando en la segunda función que es g de x, sería 2 más 1 sobre 2 menos 2. Y el denominador de la fracción que aparece allí nos da 2 menos 2, que es igual a 0, lo cual no tiene sentido. Y esto es porque x igual a 2, aunque es un elemento del dominio de la función f de x, no es un elemento del dominio de la función g de x. Es decir, no pertenece al dominio común entre la función f y la función g, que es precisamente la intersección entre ambos dominios. Dicho de otra manera, se puede evaluar en la primera función, que es una lineal que admite evaluar en cualquier número, pero en la segunda función el 2 no es admitido porque no hace parte del dominio. Eso indica que efectivamente nosotros necesitamos, para poder evaluar en ciertos números, que los números considerados hagan parte del dominio de ambas funciones. Listo. Es muy importante entonces que cuando vayamos a operar con funciones, con estas operaciones básicas, calculemos previamente el dominio de las funciones involucradas a fin de hallar el dominio de la función total, es decir, la que se obtiene con la operación correspondiente, que es la suma o la resta o la multiplicación
o la división, pero es esencial el cálculo de los dominios. Resumiendo, dadas funciones reales f y g, entonces las funciones f más g, f menos g y f por g, todas tienen como dominio a la intersección entre los dominios de ambas funciones, es decir, el dominio de f intersección el dominio de g. Y por otro lado, la función f sobre g tiene como dominio al conjunto, dominio de f intersección dominio de g, que es el que tenían las tres anteriores, y adicionalmente hay que quitar el conjunto de los números reales para los cuales el denominador, que es g de x, es diferente de 0. ¿Sí? Y ahora ilustremos esto con algunos ejemplos. Entonces, vamos a tratar dos ejemplos. El ejemplo número 1. Vamos a considerar las mismas funciones consideradas en la situación anterior, las funciones f de x igual a 3x más 5 y g de x igual a x más 1 sobre x menos 2. Vamos a ver que efectivamente el número 2 por eso no se pudo evaluar y es porque no hizo parte del dominio de la función. Entonces, vamos a calcular con esas dos, primero la función f más g, f menos g, luego f por g y por último f sobre g, junto con sus dominios. Entonces, primero hallemos los dominios de f y g, son esenciales en el cómputo total del dominio de las funciones involucradas. Entonces, el dominio de f de x, que es igual a 3x más 5, es el conjunto de todos los números reales, ¿cierto? Se puede evaluar en cualquier número. Listo, aquí se ilustra, se pone el dominio de f es todo r, y para el dominio de g de x, que es la función x más 1 sobre x menos 2, se debe resolver, según la sesión 1 que ustedes vieron con el profesor Camilo, resolvemos la ecuación x menos 2 igual a 0, ¿cierto? Para saber qué valores no vamos a tomar para evaluar a la función cociente x más 1 sobre x menos 2, ¿cierto? Y eso corresponde al denominador g de x de esa función. Su solución es x igual a 2. Por consiguiente, el dominio de la función g está constituido por todos los reales, excepto el número 2, que es el que hace que el denominador dé 0 en esa expresión. Entonces, el dominio de las funciones f más g, f menos g y f por g es el siguiente. ¿Sí? Es el dominio de f, intersección dominio de g, que es el conjunto de los reales que corresponde al dominio de la primera, que es f. Intersección con los reales menos el 2, que es el dominio de la segunda función, que es g, como ustedes lo pueden ver ahí. Y esto es igual entonces a los reales menos el 2, porque la intersección entre los reales, que es el conjunto más grande en la recta real, y los reales menos el 2, que es más pequeño, da el más pequeño de los dos conjuntos. En este caso, los reales menos el 2. Entonces ese es el dominio de nuestras tres primeras funciones, f más g, f menos g y f por g. Por otra parte, como g de x es igual a x más 1 sobre x menos 2 igual a 0, cuando su numerador es igual a 0, entonces debemos resolver ahora la ecuación del numerador. Recuerden que en un cociente, para que un cociente sea 0, la única manera es que el numerador sea igual a 0. ¿Listo? Entonces, la solución de la ecuación debida al numerador de esa expresión, que es la ecuación x más 1 igual a 0, es x igual a menos 1. Entonces, el dominio del cociente f sobre g es dominio de f, intersección, dominio de g, quitándole el número menos 1, que es el que hizo que el numerador diera 0. Eso nos deja con la siguiente operación entre conjuntos. Los reales menos el 2, que corresponde al dominio de la función f, quitándole el número menos 1, que es lo que calculamos en la última función. Eso nos da como resultado total a los reales menos el 2, le quitamos el menos 1, nos deja con los reales quitándole dos números, que son menos 1 y 2. Y finalmente vamos a mostrar la operación de todas las funciones, cómo nos quedaron la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, la suma, f más g de x, por definición es f de x más g de x. En nuestro caso es 3x más 5 más x más 1 sobre x menos 2. Y haciendo esa operación, multiplicando en cruz y dejando el denominador, eso nos da 3x más 5 multiplicado por x menos 2 más x más 1, todo dividido entre x menos 2. Distribuyendo las dos primeras expresiones, eso nos da 3x al cuadrado menos 6x más 5x menos 10 más el x más 1. Y sumando términos semejantes y cancelando todo lo que podamos,
Eso nos da en total 3x al cuadrado menos 9, todo dividido entre x menos 2. Para la resta, algo semejante. F menos g de x es ahora 3x menos 5 menos x más 1 sobre x menos 2. Multiplicamos otra vez en cruz, dejamos el denominador, eso nos da ahora 3x más 5 por x menos 2 menos, y esto es muy importante, el paréntesis para que el menos afecte a toda la expresión x más 1 que aparece a su derecha, todo dividido entre x menos 2. Otra vez distribuyendo como en el ejemplo anterior, eso nos da 3x2 menos 6x más 5 menos 10 menos x menos 1, que es lo que resulta de introducir el menos en el paréntesis. Y todo eso nos da, después de sumar términos semejantes, 3x al cuadrado menos 2x menos 11 dividido entre x menos 2. Miremos la tercera operación, f por g de x. Eso es igual ahora a 3x más 5 multiplicado por x más 1 sobre x menos 2. Multiplicamos numerador por numerador y dejamos el denominador. Esa multiplicación es 3x más 5 por x más 1 sobre x menos 2, que es igual a 3x al cuadrado más 3x más 5x más 5 en el numerador sobre el denominador que queda igual, x menos 2, y sumando términos semejantes, eso nos da 3x a la 2 más 8x más 5 sobre x menos 2. Y terminamos con la división entre las funciones. F sobre g de x, que es igual a 3x más 5 dividido todo entre x más 1 sobre x menos 2. Haciendo lo que llamamos ley de extremos y medios, o comúnmente llamado ley de la oreja, multiplicamos 3x más 5 por el último, que es x menos 2, y queda dividido todo entre x más 1. Multiplicando en el numerador, eso nos da 3x2 menos 6x más 5x menos 10 sobre x más 1, y sumando términos semejantes, la expresión del numerador queda como 3x2 menos x menos 10, todo sobre x más 1. Vamos ahora a mirar un segundo ejemplo. Entonces ahora sean f de x igual a 1 sobre x al cuadrado menos 4 y g de x igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5x más 6 sobre 2x más 1. Y calculemos, en este caso, f más g, g menos f y g sobre f junto con sus dominios. En primer lugar, como lo hicimos en el ejemplo anterior, determinemos los dominios de f y de g. El dominio de f de x, que es la función 1 sobre x al cuadrado menos 4, depende de la solución de la ecuación del denominador, de la ecuación igual a 0. X al cuadrado menos 4 igual 0. Resolviendo esa ecuación nos queda x al cuadrado menos 4 igual a 0, pasamos el 4 a sumar al otro lado, nos queda x al cuadrado igual a 4, tomamos raíz cuadrada en ambos lados, eso nos da raíz de x2 igual a más o menos la raíz de 4, o sea que x es igual a más o menos 2, que son los dos signos posibles que puede tomar, ¿sí? Eso quiere decir que el denominador x2 menos 4 se anula en dos números, en x igual a menos 2 y en x igual a 2. En consecuencia, el dominio de esa función, en el dominio, no se puede tomar a esos dos números porque causan 0 sobre el denominador. O sea que nuestro dominio son todos los reales, suprimiendo dos puntos, menos 2 y 2. Y ahora, con respecto a la función g de x, que es todo ese radical que aparece ahí sí hay que hacer un poco más de trabajo porque tenemos una raíz cuadrada de una expresión. Entonces hay que mirar que la expresión no vaya a tener signos negativos en el radical. Entonces, observemos que esta, como depende de una raíz cuadrada, nos va a obligar entonces a resolver la siguiente inecuación. X al cuadrado menos 5x más 6 sobre 2x más 1, que debe ser mayor o igual que 0. Entonces, vamos a ilustrar el método para la resolución de esa inecuación. Para determinar esa solución, primero que todo debemos hallar los ceros debidos al numerador y al denominador del cociente, es decir, donde cada uno de esos, numerador y denominador, se hace igual a 0. Es decir, que para el numerador y el denominador debe resolverse una ecuación con la igualación a 0. Para el numerador, que es x2 menos 5 más 6, más 6 se iguala a 0, se factoriza esa cuadrática, que es simplemente buscar dos números que sumados den menos 5, el del centro, y multiplicados den 6, el del extremo derecho. Esos números son menos 3 y 2. Por lo tanto, la factorización es x menos 3 por x menos 2, que queda igualado a 0. Como es un producto igualado a 0, entonces al menos uno de los dos factores que lo constituyen debe quedar igualado a 0. O sea que le queda x menos 3 igual a 0 o x menos 2 igualado a 0. Y despejando en cada una de esas ecuaciones lineales, nos queda que x es igual a 3 o x es igual a 2.
Y para el denominador, que es 2x más 1, igualamos a 0, y como se trata de una lineal, simplemente despejamos. Nos queda que 2x es igual a menos 1, y pasando el 2 a dividir al otro lado, nos queda que x es igual a menos 1/2. En resumen, los ceros totales debidos a la expresión completa son x igual a menos 1/2, que fue el último que obtuvimos, y los dos anteriores, que fueron x igual a 2 y x igual a 3. Esos tres números, los que llamamos ya ceros, debemos disponerlos ordenadamente en la recta real para determinar los signos de los factores que le corresponden, ¿sí? Y de aquí los signos totales del cociente. Eso es lo que uno normalmente llama el método de los signos, o también lo llamamos el método del, entre comillas, cementerio, ¿cierto? El método del cementerio. ¿En qué consiste? Al número x igual a menos 1/2 le corresponde un factor de donde salió ese número, que fue 2x más 1. Al número x igual a 2 le corresponde también un factor, que fue x menos 2, de ahí se formó ese numerito. Y al número x igual a 3 le corresponde el factor x menos 3. Y vamos a disponer ordenadamente esos factores, como se muestra en la siguiente tabla. Listo. Que sobre eso es que trabaja el que llamamos el método del cementerio. La tabla, en la parte de arriba, simula la recta real. Por eso hay dos símbolos de menos infinito a la izquierda y más infinito a la derecha, y nuestros tres números, los que hemos tomado para mirar cuáles son los signos de los factores correspondientes, los ceros, ¿sí? Menos 1/2, 2, 3 y más infinito. Listo. Para esos números tenemos sus factores ordenados, ¿cierto? El primer factor 2x más 1, el segundo factor x menos 2 y el tercer factor x menos 3. Lo que vamos a mirar en la última parte es el cociente, ¿cierto? El cociente, que es x al cuadrado menos 5x más 6, todo dividido entre 2x más 1, que corresponden a las factorizaciones. Eso es lo que nos interesa mirar en los signos. En la parte de arriba, como les dije, la recta real, y en la parte izquierda, en la primera columna de esa tabla, los factores. En cada una de esas celdas que se forman al particionar en intervalos con los números correspondientes, vamos a mirar los signos que va a tomar cada uno de esos factores en la recta real. Como al número x igual a menos 1/2 le corresponde el factor 2x más 1, entonces a la derecha de ese factor los signos todos en cada intervalo son positivos. Como en ese número es 0, a la izquierda todo es negativo, ¿sí? Lo mismo ocurre con los números x igual a menos 2 y x igual a 3. Ellos tienen sus factores, que son x menos 2 y x menos 3, y entonces respectivamente a la derecha o a la izquierda de esos números vamos a tener sus signos. A la derecha de 2, para el factor x menos 2, los signos son todos positivos, y a la izquierda en todos los intervalos son todos negativos, y para el factor x menos 3, a la derecha de menos 3, de 3, todos son positivos, y a su derecha y a su izquierda todos son negativos en cada intervalo. Podemos ver esto en la tabla ya con los signos correspondientes, completada, ¿cierto? Entonces, vamos a resumir todo eso en los signos. Entonces, ahí observamos que para el factor 2x más 1, que le corresponde el número menos 1/2, a su derecha todos los signos son positivos en todos sus cajones, y a la izquierda los signos negativos en un solo cajón. Para x menos 2, su factor es, su número correspondiente, su raíz es 2, a la derecha en los cajones que forman todo es positivo y a la izquierda es negativo. Y para el factor x menos 3, su número, el que le corresponde, que es 3 en la recta real, a la derecha es positivo y en los cajones a la izquierda todo es negativo. Y lo que nos interesa a nosotros es mirar el signo total de la expresión, es decir, lo que queda en la última fila, que es donde aparece el cociente. Entonces, para ver eso, finalizamos con la ley de signos sobre cada columna para determinar los signos de cada intervalo en nuestra expresión completa. Si nos fijamos en la primera columna, la ley de signos, menos por menos más, por menos menos, nos lleva a signo positivo en la última fila. En la segunda columna, más por menos da más. En la tercera, más por más da más, por menos da menos. Y en la cuarta, más por más da más, por más da más. Listo. Eso nos forma todos los signos de la última fila de nuestra expresión total.
Así que los intervalos que quedaron con signo positivo en la última fila de la tabla, signos que mostramos aquí encerrados con un círculo, son los intervalos solución de la inecuación. Por consiguiente, la solución total de nuestra inecuación está formada por el intervalo, la unión de dos intervalos, -1/2 hasta 2, sin incluir a -1/2, porque recuerden que -1/2, mírenlo ahí, hace parte del denominador, es decir, el factor que le corresponde hace que el denominador dé 0. ¿Sí? Y entonces no lo incluimos en la solución total de la inecuación. -1/2, 2, el 2 se puede incluir, unido con el intervalo desde 3 hasta más infinito. Observen de nuevo en la tabla, -1/2 hasta 2 es la parte positiva, sin incluir a -1/2, incluyendo a 2, y la otra parte, 3 a más infinito, se incluye el 3 y va hasta más infinito. Y dicha unión es justamente el dominio de la función g que estábamos analizando, es decir, el dominio de nuestra función g es -1/2, 2, unido el intervalo 3, más infinito. Bien. Con eso ya estamos listos para hallar los dominios totales requeridos. Como el dominio de f son los reales quitándole los números -2 y 2, y el dominio de g fue el que acabamos de poner, -1/2, 2, unido 3, más infinito, entonces el dominio de f más g menos f y f por g es la intersección de los dos dominios, los reales menos -2, 2, intersección con la unión de los dos intervalos que tuvimos ahorita, -1/2, 2, unido 3, más infinito. Eso nos da en total el intervalo -1/2, 2, unido con 3, más infinito. Vamos a ver que efectivamente esa última intersección corresponde a eso que estamos poniendo ahí con esta animación. Ahí miramos en rojo a nuestro intervalo primero, a nuestro conjunto primero, 3 menos 2, 2, y en azul la unión de intervalos que calculamos. Como podemos ver, los dos se juntan en una parte que quedó en malla, ¿sí? En una malla. Esa última que quedó en azul corresponde efectivamente a la intersección total. La vamos a mirar de nuevo. Ahí se juntan los dos intervalos. La parte que quedó sombreada para las dos es la intersección, como se muestra allí. Para calcular el dominio de g sobre f, debemos hallar adicionalmente la solución de f de x igual a 1 sobre x cuadrado menos 4 igual a 0. Ya nuestras tres anteriores quedaron listas mediante lo que hicimos hace un momento, pero para la función el cociente hay que hacer un poco más. Entonces, lo que pasa acá es que nuestra función 1 sobre x al cuadrado menos 4, 1 sobre x cuadrado menos 4, esa función tiene su numerador igual a 1, que siempre es un número diferente de 0. ¿Sí? Por lo tanto, es imposible que la función f de x, por tener un número en el numerador que siempre es diferente de 0, pues que el cociente total sea igual a 0. Es decir, nuestra función f de x igual a 1 sobre x al cuadrado menos 4 igual a 0 no tiene solución. De lo anterior deducimos que el dominio de g sobre f es la intersección de los dos dominios, el de f y el de g, quitándole aquellos números reales para los cuales f de x da 0. Pero recuerden que como no hubo nada que quitar porque el numerador siempre fue diferente de 0, entonces todo se reduce simplemente al dominio de f intersección el dominio de g, que como sabemos ya es -1/2, 2, sin incluir al -1/2 y al 2, unido con el intervalo cerrado por 3, 3, más infinito. Y para finalizar, en esta parte, vamos a operar nuestras funciones, es decir, vamos a hacer la suma, vamos a hacer la resta, la multiplicación y la división. Entonces, f más g de x es la función f, que es 1 sobre x al cuadrado menos 4, sumado a la función radical x2 menos 5x más 6 sobre 2x más 1. Partiendo con las propiedades de la radicación, el radical en dos partes, nos queda que eso es la raíz de x2 menos 5x más 6 sobre la raíz de 2x más 1. Y hacemos la suma ordinaria de fracciones entre fracciones algebraicas, que es multiplicar los denominadores y multiplicar en cruz cada uno de los numeradores que constituyen a las expresiones. Así nos queda 1 por la raíz de 2x más 1, que nos da raíz de 2x más 1, más x2 menos 4, que multiplica en cruz al radical x2 menos 5x más 6. Y todo eso queda dividido entre x2 menos 4 sobre la raíz de 2x más 1. No podemos hacer nada más por la expresión.
la dejamos como está. Y para la función g menos f, ahora queda la raíz de x2 menos 5x más 6 sobre 2x más 1 menos 1 sobre x cuadrado menos 4. Multiplicamos de nuevo, o más bien primero, rompemos el radical para después meternos en la multiplicación en cruz. Rompemos nuestro radical, eso es raíz de x cuadrado menos 5x más 6 sobre la raíz de 2x más 1 menos 1 sobre x cuadrado menos 4. Multiplicando en cruz el radical y el x cuadrado menos 4, nos queda x2 menos 4 por ese radical, menos 1 por la raíz de 2x más 1. Y todo eso queda dividido entre x cuadrado menos 4 por la raíz de 2x más 1. Luego, el producto f por g de x es f de x por g de x, o sea, en este caso, 1 sobre x cuadrado menos 4 multiplicado por la raíz de x2 menos 5x más 6 sobre 2x más 1, ¿sí? Que rompemos en 2 como raíz de x2 menos 5x más 6 sobre la raíz de 2x más 1. 1 por ese radical de arriba nos deja el mismo radical y eso queda dividido entre x2 menos 4 por la raíz de 2x más 1. Finalmente, g sobre f de x simplemente es dividir las dos expresiones. Entonces eso es la raíz de x2 menos 5x más 6 sobre 2x más 1 sobre g de x, que es 1 sobre x cuadrado menos 4. Rompiendo el radical de arriba nos queda la raíz de x2 menos 5x más 6 sobre la raíz de 2x más 1, todo dividido entre 1 sobre x al cuadrado menos 4. Que en total nos da, después de hacer la ley de la oreja, nos queda el radical de arriba por el último abajo, que es x2 menos 4, sobre raíz de 2x más 1 por el 1 que está debajo de él. En total nos da todo ese radical que aparece ahí. Vamos a entrar en nuestra segunda operación. Todo lo que acabamos de tratar es lo que hemos llamado álgebra de funciones, ¿cierto? Corresponde a las 4 operaciones fundamentales: suma, resta, multiplicación y división. Ahora vamos a entrar en lo que llamamos composición de funciones. Para entender de qué se trata esa operación, es bueno que observemos el siguiente diagrama, ¿sí? En el siguiente diagrama, lo que uno llama los diagramas sagitales entre conjuntos, podemos ver 3 conjuntos, A, B y C. ¿Listo? Vemos algunas flechas, las flechas que van a f de A, es decir, de A a B estamos yendo mediante una función f para calcular f de A. Luego de f de A nos vamos con una función g hacia otro conjunto que es C, que es mediante g evaluar f de A con g, es decir, calcular g de f de A. Eso mismo hacemos con todos los elementos que constituyen a A. Con B tomamos mediante f a f de B, y eso luego, aplicándole una función g que va de B en C a f de B, eso nos da g evaluado en f de B. En el tercero nos da C se va con una flecha en f de C y luego otra flecha toma f de C y lo lleva en g de f de C. Y D se va en f de D mediante f y luego g lo lleva con otra flecha a g de f de D, ¿sí? Es decir, como les decía, en el diagrama tenemos 3 conjuntos y 2 funciones, f de A en B y g de B en C. Los elementos se envían, A, B y C y D del primer conjunto se envían mediante f al segundo conjunto que es B, y luego los elementos del segundo conjunto que es B, que ahora son los f de A, f de B, f de C y f de D, se van en el tercer conjunto que es C mediante g, es decir, calculando g de f de A, g de f de B, g de f de C y g de f de D. El conjunto B, si lo queremos ver así, actúa como una especie de puente para ir de A a C. Además, para que g sea una función con dominio B, entonces B claramente debe ser el rango de la función f para que g pueda actuar sobre las imágenes que son las que constituyen al rango de la función original. Eso quiere decir que B es igual al rango de f y eso tiene que ser igual al dominio de g, que es donde va a actuar la función g última que se aplica. Y eso va a determinar el dominio de lo que llamaremos la función compuesta ahorita. Entonces, ahora sí, demos la definición. Entonces, dadas dos funciones f de A en B y g de B en C, es decir, donde termine la función f, que es B, allí mismo debe arrancar la función g, que es el conjunto B. Entonces, la función compuesta f y g, que vamos a denotar por g, bolita f, que se lee g compuesto f, es una función que ahora actúa de A en C, ¿sí? Y se define de la siguiente manera.
g bolita f de x o g compuesto f de x es tomar a la función g y evaluarla en la función f de x y con una condición esencial sobre los dominios. Para todo x que esté en el dominio de f, tal que f de x pertenezca al dominio de g. Listo. Para ilustrar cómo es la operación de composición, pues miremos algunos ejemplos. Entonces, en el ejemplo número 1, consideremos las funciones f de x igual a 3x más 5 y g de x igual a x al cuadrado más 3, que son dos funciones muy simples, una lineal y la otra cuadrática. Y vamos a calcular g compuesto f. G compuesto f, por definición, es g evaluado en f de x. ¿Sí? Eso es g evaluado en la función 3x más 5, que eso es nuestra función f de x. Y ahora llevamos la función 3x más 5 y simplemente la evaluamos en la función g. ¿Sí? Es decir, cambiando la x por la expresión. En lugar de cambiarla por un número, la diferencia es que la cambiamos por una expresión algebraica. La expresión es 3x más 5, que se eleva al cuadrado y luego se le suma 3 de acuerdo con la instrucción que nos da la función g. Desarrollando el binomio al cuadrado, eso nos da 9x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que da 30x, más el segundo al cuadrado, que es 25, más el 3 que nos estaba sobrando. Sumando los dos términos semejantes, 25 y 3, eso nos da todo 9x a la 2 más 30x más 28. Listo, ese es nuestro cálculo de la compuesta. Y ahora queremos calcular el dominio de la compuesta. ¿Sí? Para eso debemos calcular el dominio de f y el dominio de g, los dos dominios. Entonces, puesto que f es una función lineal, entonces el dominio de la función f son todos los reales. Y asimismo, como g es una función cuadrática, el dominio de esas funciones también son todos los números reales. Así que ni f ni g están condicionadas. Es decir, que el dominio total, es decir, el dominio de la composición, g compuesto f, son todos los reales. Quiero que miremos algo acá, ¿sí? Una manera de nota. Si nosotros decidiéramos calcular f compuesto g en el ejemplo anterior, también lo podemos hacer, ¿cierto? Se pidió solamente g compuesto f, pero quiero que miremos qué ocurriría si invirtiéramos el orden de la composición. Entonces, f compuesto g de x ahora es f evaluado en la función g de x. Eso quiere decir que vamos a tomar como función interna para la que se va a evaluar en otra función a la función g de x, que en este caso es x cuadrado más 3. O sea que eso es f evaluado en la función x cuadrado más 3. ¿Qué hace la función ahora? En lugar de evaluar en un número, simplemente toma toda una expresión que es x al cuadrado más 3 y la evalúa en la función f de x. Es decir, donde esté x en esa función, ponemos lo que queremos evaluar. En este caso, como nuestra función f es 3x más 5, cambiamos la x por x cuadrado más 3 entre paréntesis. Y multiplicamos ahora, término a término, eso nos da 3x a la 2 más 3 por 3 que nos da 9 más 5. En total, todo eso nos da 3x al cuadrado más 14. Y de nuevo, como f y g no están condicionadas, entonces el dominio de la composición f compuesto g son todos los reales. Y adicionalmente, observemos que g compuesto f es diferente de f compuesto g, con lo cual la operación de composición, bolita, no es conmutativa. Es decir, que en general la composición g compuesto f es diferente de la composición f compuesto g. Y en el ejemplo número 2 vamos a considerar ahora las funciones f de x igual a 1 sobre x y g de x igual a la raíz de x menos 2. Y vamos a calcular g compuesto f. ¿Sí? Hacemos lo mismo. G compuesto f de x es g evaluado en f de x. Eso quiere decir que g la vamos a evaluar en la función que llamamos f de x, que es 1 sobre x, que consiste en tomar la función g y donde esté x, donde esté la letra x, cambiarlo todo por 1 sobre x. Eso nos deja con la raíz de 1 sobre x menos 2, porque recuerden que g es esa función, raíz de x menos 2. Simplemente vamos a cambiar x por 1 sobre x. Haciendo la suma de las fracciones 1 sobre x y menos 2, todo eso nos da 1 menos 2x sobre x. A continuación, hallamos entonces los dominios de f y de g a fin de hallar el dominio total de g compuesto f. Entonces, como f de x es igual a 1 sobre x, entonces x debe ser distinto de 0. ¿Sí? Por lo tanto, el dominio de la función f son los reales menos el 0.
Y por otro lado, como la función g de x tiene un radical, es raíz de x menos 2, entonces se resuelve la inecuación x menos 2 mayor o igual que 0. Vamos a ver la solución de esa inecuación, que es muy simple por tratarse de una lineal. Entonces, simplemente x menos 2 mayor o igual que 0 implica que x es mayor o igual que 2 cuando llevemos el menos 2 ahí, que está restando acá, lo pasamos al otro lado a sumar. O sea que el dominio de la función g es el intervalo 2, más infinito, incluyendo al 2. O sea que para hallar el dominio de g compuesto f, se requiere que x pertenezca al dominio de f, por definición, que son los reales menos el 0, y que f de x pertenezca al dominio de g, que es el intervalo 2, más infinito. Es decir, abreviado, que x debe ser distinto de 0 y f de x, que es la función 1 sobre x, debe ser mayor o igual que 2 porque debe pertenecer al intervalo 2, más infinito. Así que vamos a solucionar la inecuación 1 sobre x mayor o igual que 2. Para ello pasamos el 2 al otro lado a restar, hacemos la suma de fracciones que nos da 1 menos 2x sobre x, que eso queda entonces, debe ser mayor o igual que 0, y multiplicando por menos 1 en ambos lados para que nos quede el signo positivo en la variable. Entonces multiplicamos el numerador por menos 1, el denominador no lo vamos a tocar, e invertimos el sentido de la desigualdad, ¿cierto? Que es una propiedad que tienen las desigualdades. Eso nos da 2x menos 1 sobre x y eso queda menor o igual que 0. Y sobre la última inecuación vamos a aplicar el método de los signos o lo que llamamos método del cementerio, y para eso pues entonces tenemos que hallar, recuerden, los ceros debidos al numerador, que es 2x menos 1, y los ceros debidos al denominador, que es x. En el numerador igualamos a 0, 2x menos 1 igual a 0 implica que 2x es igual a 1, o sea que x después de despejarse da 1/2. Y en el denominador claramente x vale 0, ¿sí? Entonces vamos a la tabla de los signos con esos dos números, miramos arriba, que recuerden que es la recta real, los dos números involucrados son 0, 1/2 y sus factores. Al 0 le corresponde el factor x y a 1/2 le corresponde el factor 2x menos 1. Por esa razón, a la derecha de 1/2 todo es positivo, mientras que a la izquierda todo es negativo. Esa es la primera fila. Y a la derecha de 0 todo es positivo y a la izquierda es negativo. Esa es la segunda fila debido al factor x. Y por último, hacemos la división 2x menos 1 sobre x. Eso nos deja con los signos que son positivo después de hacer la ley de signos en el primer intervalo, negativo después de hacer la ley de signos en el segundo intervalo y positivo en el tercer intervalo después de hacer la ley de signos. Y hemos puesto en un círculo, la que necesitamos solamente, que es la parte negativa, ¿sí? La parte negativa en este caso. Voy a hacer la aclaración acá sobre eso. Hemos tomado como solución al intervalo que quedó con signo negativo en la última fila, que está en un círculo, porque debemos recordar que nuestra inecuación debe ser menor o igual que 0, desde el comienzo, ¿sí? Entonces, la solución de la inecuación 1 sobre x mayor o igual que 2 es el intervalo 0,1/2, ¿cierto? El que aparece acá, sin incluir al 0, y llega hasta 1/2 cerrado en 1/2. Finalmente, debemos recordar también que x es distinto de 0. Sin embargo, en este caso, el propio intervalo 0 hasta 1/2 de la última inecuación no incluye al 0. Por lo tanto, la condición x distinto de 0 se satisface de manera automática en ese intervalo. Así que de lo anterior deducimos que el dominio de g compuesto f es el intervalo 0,1/2, sin incluir al 0, incluyendo a 1/2. Con esto, hoy, muchachos, dejamos por terminado nuestra sesión número 3, que correspondió, recuerden, a las operaciones entre funciones, 4 fundamentales: suma, resta, multiplicación y división de funciones. Y una quinta y quizá la más importante de todas, que es la composición entre funciones y sus dominios. Los invitamos a seguir practicando todas las técnicas típicas para calcular los dominios de estas funciones, así como la manera en la que ellos operan.